Lección número 2. El bautismo con el Espíritu Santo. Veamos 4 puntos importantes. Primero, la promesa del Espíritu Santo en los Evangelios. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Primero, Juan el Bautista anuncia al bautizador. Mateo 3:11: Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Jesús habló claramente sobre el Espíritu Santo, en Lucas 11:9-13, Juan 7 del 37 al 39, etc. Jesús es claro en sus declaraciones. ¿Ya? Número 2. Lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo no es santificación. La santificación se refiere al proceso diario por el cual la condición actual del creyente es cambiar. Tampoco es una recompensa por años de servicio cristiano, ni es el cenit de la experiencia cristiana. El bautismo con el Espíritu Santo está a la disposición de los recién nacidos en Cristo Jesús. Número 3. Lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia definitiva, posterior a la salvación, en la cual la tercera persona de la deidad viene sobre el creyente para ungirlo y energizarlo a favor de un ministerio. Esta experiencia se describe en el Nuevo Testamento como el Espíritu cayendo sobre, o viniendo sobre, o derramando sobre el creyente en forma repentina y sobrenatural. Número 4. El bautismo en el Espíritu Santo. Una segunda experiencia. Veamos los discípulos. Ellos no podían haber nacido de nuevo en el sentido del Nuevo Testamento hasta después de la resurrección de Jesús. Pregunta: ¿cuándo nacieron de nuevo los discípulos? Juan 20 del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar en donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Lucas 24:49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros quedaréis en la ciudad de Jerusalén. Vemos aquí que con el nacer de nuevo aparentemente no habían recibido todo lo que necesitaban para un ministerio eficaz. Por eso debían esperar. Veamos lo que dice Hechos 2. Ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en este capítulo. Veamos ahora en el libro de los Hechos. 2 años después de Hechos 2, Felipe se va a predicar a Samaria. Miren lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ellos creyeron, nacieron de nuevo, pero para el bautismo con el Espíritu Santo hubo una reunión adicional. Miren lo que dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo creyó en el camino, como podemos ver un poco más atrás, en versículos 5 y 6. Y 3 días más tarde,
con el ministerio de Ananías, recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Vemos Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí caen, fíjese, el nacer de nuevo y el bautismo con el Espíritu Santo en un evento, en uno solo. Ellos oían señales de estar llenos del Espíritu Santo. Pedro, dando informe sobre estos hechos a la iglesia de Jerusalén, compara esta experiencia con su experiencia personal de Pentecostés en Hechos 11, 15 y 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 24 años después de Hechos 2, ponga especial atención a la pregunta de Pablo a ciertos discípulos de Éfeso. Hechos 9:2 dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, recibimos poder para ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Samaria, etc., hasta el fin del mundo. Para ser testigos debemos ser diferentes. Este poder también hace que nosotros cambiemos. Tenemos poder para hacer la voluntad de Dios, poder para hablar de Jesús, porque hemos experimentado su amor y queremos que otros también lo conozcan. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio público, ejecutando sus obras poderosas por el poder del Espíritu. Lucas 4:18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Hechos 10:38 dice: como Dios me ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo 12:28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El creyente también va a ser ungido con el mismo poder. Mire lo que dice Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La voluntad de Dios es que todos reciban este poder. ¿Ya? Aquí vemos una señal inmediata como resultado de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Para Pedro, el hablar en nuevas lenguas, ¿ya?, era la señal del bautismo con el Espíritu Santo. Aquí aún no se habla de frutos, aunque estos son de gran importancia. Más adelante, naturalmente, vemos los frutos del Espíritu Santo en la vida. ¿Quién habla? El creyente lleno del Espíritu Santo. Dios no nos obliga a hablar, ¿ya? El Espíritu Santo da las lenguas. Uno no las inventa. Nosotros solo podemos hablar en un idioma a la vez, o en español, o en lenguas. Solo tenemos una boca, ¿ya? Hablar de la experiencia personal, cómo recibí
el Espíritu Santo sería muy importante a cualquier otro que haya tenido esta experiencia, sería importantísimo poder dar su testimonio. Lucas 11, 9, 13 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Hay que pedir. Tiene que ver con el grado de madurez, no con el dinero, ni con otras cosas. Esta cita también nos enseña que es voluntario. Hay que hacer también oración. Bien, vamos a explicar que hay que hacer de la siguiente forma. Orar primero por la salvación, por si acaso hay alguien que no haya recibido a Cristo. En segundo lugar, debemos hacer que si alguien no está bien con el Señor, entonces que haga oración, de acuerdo a 1 Juan 1:9, ¿ya? Y confiese también sus pecados de involucramiento en ocultismo, en brujería o en alguna otra cosa. El pecado puede bloquear el recibir el Espíritu Santo. También debemos orar y pedir por el Espíritu Santo. Jesús es el bautizador, ¿ya? Usted empieza a hablar en lenguas como el Espíritu Santo le da que exprese las nuevas sílabas. Darle gracias también a Dios porque Él cumple su palabra. Las personas que ya han recibido el Espíritu Santo, que apoyen orando en nuevas lenguas cuando se junten a recibir este don. Hablar en lenguas no es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ya? Las lenguas son solo la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, pero tampoco es la única. Otras evidencias inmediatas del bautismo con el Espíritu Santo que acompañan, que es alabanza a Dios. Por ejemplo, en Hechos 2:11 dice: cretenses y árabes les oían hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos 10:46, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. También había gozo sobreabundante. Mire lo que dice en Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También una carga profunda y deseo de predicar o testificar de Jesús. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos 19:6 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas profetizaban. ¿Para qué nos sirven las lenguas? 4 puntos. Hablar de las maravillas de Dios, según Hechos 2:11. Alabar a Dios, lo podemos hacer en el trabajo, en el viaje, en la iglesia, en cualquier lugar. Segundo, edificación personal. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Número 3, orar, intercesión. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestra debilidad, no sabemos realmente cómo pedir y no sabemos lo que más convenga. Así que el número 4 es: ¿para qué sirve la lengua? Es mensaje con interpretación para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla.